¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por acompañarnos esta noche para platicar de dos temas que están vinculados directamente. La crisis de los partidos políticos en nuestro país y estas decisiones que está tomando la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, particularmente algunos jueces, que no me parece que sean caballeros andantes solitarios, sino más bien parte de una estratagema que busca de una u otra manera, pues dar las últimas patadas, los últimos coletazos que en realidad, pues no dejan de ser bastante, pero bastante burdos. ¿Les parece si vamos con la información y posteriormente con toda la información relacionada tanto al PAN como al PRI, a Morena, PRD y por supuesto lo que les menciono? A ver, comencemos si quieren con este último punto, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Pues nada más ni nada menos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Derivado de que un juez federal en materia administrativa ordenó al tribunal nombrar de manera provisional a los dos magistrados que faltan para completar el pleno de la Sala Superior y le dio un plazo de 24 horas, la máxima instancia electoral acordó, pues no dar trámite a dicha orden y además aprobó, ojo con esto, denunciar penalmente al juez noveno de distrito ante la Fiscalía General de la República, además de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. En una sesión convocada por la magistrada presidenta, Mónica Soto, para abordar esta orden y en la que participaron las 5 magistraturas, dicho órgano electoral estimó que las medidas anunciadas por el juez de distrito son injustificadas y excesivas. A la magistrada presidenta se le ordenó directamente que formulara el procedimiento y la propuesta de dos personas magistradas electorales de las salas regionales que deban cumplir con el requisito de ser decanas o en su caso de mayor edad y debería someterlas a la decisión del Pleno de la propia Sala Superior. Sin embargo, el tribunal, como le digo, rechazó de manera categórica el infundado actuar del referido juez de distrito que pretendió imponer por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Imagínese usted, ¿eh? Vea usted el grado de ignorancia, cinismo, desvergüenza de este tipo. No, por encima de la Constitución quiso imponer la ley orgánica y el propio reglamento. Las determinaciones que para que el adecuado funcionamiento de este órgano competencialmente atañen exclusivamente a la sala superior. Le repito este párrafo. El tribunal rechaza de manera categórica el infundado actuar del referido juez de distrito al pretender imponer por encima de la Constitución política, la ley orgánica y el propio reglamento las determinaciones que para el adecuado funcionamiento de este órgano competencialmente atañen exclusivamente a la sala superior. Es decir, este tipo no tenía derecho alguno a hacer esto. Así de sencillo. No tenía ni capacidad, ni potestad, ni argumentos, ni nada. Es un loco, es un ignorante, es un idiota, es un corrupto. ¿Qué es este juez? Bueno, por lo pronto hay que decir lo siguiente. La Secretaría de Gobernación anunció que solicitarán juicio político en contra del juez Rodrigo de la Paz López por violar la Constitución, como quedó más que claro, luego de que el tribunal afirmó que no acata la orden de este personaje titular de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Este juez de la Pesa López, bueno, pues tomó esta determinación y es aquí donde, mire, hay que ser muy claros al respecto, ¿no? Este juez, Rodrigo de la Pesa, es un golpista y es parte de una estructura que intenta dar sus últimos coletazos. Tratar de manchar la elección, tratar de evitar que se califique de manera adecuada para que asuma el poder Claudia Sheinbaum. Es un tipo que sabía perfectamente bien que estaba violentando el proceso de ley, que estaba violentando sus competencias, pero era el Poder Judicial con sus intereses empresariales, particularmente empresariales, que quiere meter mano a la elección. Es otra forma de tratar de presionar a Claudia Sheinbaum por el llamado Plan C. Es otra de las presiones que constantemente se van a vivir, como les decía en la mañana, no por el PAN, el PRI y el PRD que ya tienen serios problemas, sino por los poderes fácticos, particularmente lo que es el poder económico y un sector del poder militar, quienes no están de acuerdo con la llegada de Claudia Sheinbaum, no están de acuerdo con la mayoría calificada, no están de acuerdo con la mayoría en el Senado y por lo tanto van a utilizar todos y cada uno de sus instrumentos desestabilizadores para impedir que avance el plan C.
Eso es algo que no podemos dejar de señalar, dejar de soslayar, dejar de mencionar, porque además de todo, van a continuar estas campañas en los medios de comunicación, van a continuar estas campañas en las diferentes plataformas. Alguien por ahí me decía, oye Jesús, pero ya en redes estamos despiertos, en redes hay mucho alcance, sí, pero no olvidemos que también le están metiendo mucho dinero a las redes sociales. Y es un hecho que también van a buscar fracturar la unidad de Morena, van a tratar de corromper a morenistas, van a tratar, por supuesto, de seducirlos, van a tratar de utilizar al punto más vulnerable de Morena, que es el Partido Verde Ecologista de México. Todo esto va a jugar en los próximos meses un papel protagónico. ¿Por qué? Porque para los empresarios que están detrás, el plan C es algo que no pueden ver ni en pintura. Así de sencillo. Aun y cuando Claudia Sheinbaum ya les dijo no va a haber reforma fiscal, que ahí yo difiero, pero asegura ella no va a haber una reforma fiscal. La reforma laboral tampoco parece estar entre las prioridades en este momento. También no estoy de acuerdo con ello, pero es la postura que ha asumido la presidenta electa y a pesar de esto, estos grupos no les interesa. Ellos quieren absolutamente todo. Ese es el problema con este tipo de personajes, entiéndase Ricardo Salinas Pliego, los Díaz Morodo, los Serville, los Bayeres, Larrea, todo este grupo que para ellos es el sometimiento por parte de los gobernantes. No quieren otro sexenio con una presidenta que sea independiente al poder económico. Y por lo tanto van a tratar de moverle por por donde puedan y como puedan. Así de sencillo. Entonces, por eso es importante desenmascarar a este tipo de golpistas, que no parezca que es un juez incompetente, que es un juez que de repente se le ocurrió. No, es un juez que recibe órdenes, es un juez que recibe mandatos por parte de sus superiores, que a su vez son los mandaderos, saludos Luis Aguilar, de empresarios de derecha o de ultraderecha, incluso ya que ya están jugando precisamente en este momento en la conformación del próximo gobierno. Y es que, a ver, seamos claros en un punto, y este punto me parece que es muy importante que lo dejemos muy, pero muy en claro desde mi óptica, si les soy muy honestos a todos y cada uno de ustedes. La derecha, la ultraderecha realmente, porque ya la derecha como tal ha cedido paso a la misma, está con una estrategia que nos la decía Immanuel Canellada, de mentir, mentir y mentir, con la finalidad de destruir el sistema de partidos políticos. ¿Por qué? Porque de esa manera revienta la democracia, porque de esa manera puede vender esta idea de que el Estado es un problema, de que el Estado es corrupto, de que el Estado no funciona, de que la verdadera democracia no es la que emane de un sistema político, sino de un grupúsculo de ciudadanos importantes que abogan por las libertades de todos, pero principalmente por la de ellos. Para ellos es maravilloso la debilidad del Estado. Para las élites, para las oligarquías, para las plutocracias, el Estado débil, el Estado sometido, el Estado fragmentado, el Estado erosionado es clave y determinante. Por lo tanto, le apuestan a eso. Yo no estoy diciendo que hay que mantener a un PAN, PRI, PRD, no. Se necesitan nuevos partidos. No, no se necesitan los que tenemos, se necesitan nuevos partidos, pero siempre debe haber partidos políticos que canalicen precisamente la molestia, la inconformidad, la idea, la protesta de la ciudadanía y no dejarnos llevar por el canto de las sirenas de estos anarco-libertarios, anarcocapitalistas, como ahora se definen, que te plantean un mundo maravilloso al decirte, no, hombre, los políticos, ¿para qué los quieres? No, lo que queremos son buenos políticos, porque los malos políticos se vendieron a esos mismos empresarios, esa misma élite que ahora cuestiona a un Estado que trata de consolidarse. Y lo vemos en cualquier parte del mundo, ¿eh? En otros lados ha funcionado. México es la excepción en realidad. Usted voltea a ver lo que pasa en Europa y el avance también que tienen ahorita en América. Bueno, la derrota ahora de Emmanuel Macron en Francia y el avance acá en América Latina. Lo que pasa en Estados Unidos, que bueno, Estados Unidos es John contra John, ¿no? En pocas palabras. Y se da cuenta que México es una de las pocas excepciones que hay. Y por lo tanto, grupos como la Red Atlas, como SAID y como otros que representan intereses más profundos van a estar atacando.
México posee una ciudadanía plural, por lo que la representación cada vez se diluye más en nuestro sistema político. Existe una crisis ideológica que afecta principalmente a las y los ciudadanos al no sentirse representados por los partidos, con excepción de Morena, y Morena en muchos sentidos lo decíamos en la mañana. Hay un movimiento muy grande que es el obradorismo, que estaría por encima incluso del propio partido Morena sin la figura legitimadora de Andrés Manuel López Obrador. Así como un sistema de partidos políticos competitivos y auténticamente democráticos es clave, es fundamental para integrar gobiernos provistos del margen de legitimidad que demanda un desarrollo armónico, territorialmente equilibrado, desarrollo económico y social. Una relación institucional verdaderamente democrática, participativa y abierta entre el gobierno y la sociedad civil es a la vez fundamental para que los partidos políticos generen discursos y estrategias que efectivamente respondan a los intereses y necesidades de los ciudadanos. Insisto, el único que en este momento tiene dicha legitimidad es Morena. Y vuelvo a decirlo, por la figura principalmente de Andrés Manuel López Obrador. Y no por eso estoy minimizando a nadie, estoy planteando un escenario real que se da incluso con base en lo que la propia gente te esgrime. ¿Qué pasa en la oposición, por ejemplo, en nuestro país? Requerimos otra oposición, lo hemos dicho hasta el cansancio. Los dirigentes del PRI, del PAN e incluso del muerto PRD han demostrado o demostraron en reiteradas ocasiones tanto su falta de brújula ideológica como su abierta incompetencia y mediocridad en el frente de la operación política. Alejandro Moreno, por ejemplo. Alejandro Moreno que está buscando reelegirse. Digo, por mí excelente, ya se los decía yo el otro día. Yo creo que todos hay que apoyar a Alejandro Moreno para que de verdad se quede al frente del PRI y pueda sepultarlo de una manera honrosa como lo está proponiendo. Pero aquí el punto es que dentro del PRI hay grupos que están en contra, ex legisladores, ex gobernadores, como por ejemplo Dulce María Sauri o José Reyes Baeza o Natividad González, que conforman lo que se conoce ya como el Frente Amplio de Renovación Interna. Ya de plano le pidieron a Alito que se vaya, que renuncie a la presidencia del tricolor. Esto a unos cuantos días de que se lleve a cabo la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, que está convocada para el domingo, 7 de julio, y la vocera de dicha corriente, que es Dulce María, criticó a la actual dirigencia del PRI, encabezada por Alito, y advirtió que en caso de que él busque su reelección, se estaría condenando al PRI a su destrucción. Es lo que dice esta Dulce María Sauri. Mire, Alejandro Moreno nunca entendió, o mejor dicho, nunca fue capaz de entender que después del desastroso gobierno de Peña Nieto, la única estrategia de supervivencia viable para el PRI era, como dicen los expertos, un profundo proceso de reconstrucción ideológica, construido a partir de una firme condena al neoliberalismo. Así de claro. Después de lo que todos vimos en el 2018, el PRI tendría que haber generado un discurso de identidad, de legitimidad. Yo sé que dirán, Jesús, ¿cómo? Sí, centrado en la recuperación de sus valores y de sus compromisos revolucionarios y en una abierta y valiente denuncia de la traición neoliberal de la que había sido víctima por parte de los gobiernos de Salinas, de Cedillo y de Enrique Peña Nieto, y que, entre otras cosas, implicó estas alianzas con el Partido Acción Nacional, un partido conservador que surgió articulando a buena parte de las fuerzas reaccionarias que de manera sistemática se opusieron a las reformas de Lázaro Cárdenas. Eso es lo que el PRI tendría que haber hecho, por lo menos para aglutinar a la base priista. Tendría que haber roto a nivel ideológico con su pasado inmediato a fin de posicionarse como el legítimo heredero de la Revolución Mexicana. Cierto que la credibilidad del PRI es nula, las medidas son de sobrevivencia, pero por lo menos a esos priistas que están por ahí y que juegan todavía en diferentes municipios y entidades, les hubiera ayudado para estar unidos y poder tener una mejor participación de lo que lo hicieron ahora. Esto no se dio. Por lo que respecta al PRD, la situación es y fue y será siempre más grave. ¿Por qué? Porque con la creación y el espectacular crecimiento de Morena, pues el PRD cayó en la absoluta irrelevancia. Así de sencillo. Ahora sí que, como diría el buen Poncho, ¿qué es un PRD? No. El movimiento de Andrés Manuel domina todos los espacios ideológicos y discursivos que en algún momento el PRD sustentó, no, como parte de su identidad, como parte de una alternativa progresista de gobierno. Se trata de un partido
que por eso está muerto, que por eso se quedó sin futuro, ¿no? Así de sencillo, junto con el ala izquierda del PRI. Punto. Desapareció. Y desapareció en muchos sentidos porque se convirtió en en una mafia de los chuchos, en una oficina gangsteril, que salió con sus enemigos históricos, el PAN y el PRI, únicamente para tratar de salvar la siguiente esquina, que afortunadamente no logró. En el caso del PAN, ocurre algo semejante a lo que ocurre con el PRI. Se trata de un partido político que se ha venido alejando de sus raíces ideológicas en aras de un pragmatismo que en los últimos tiempos y en gran medida como consecuencia de la profunda decepción que entre la población mexicana provocó la corrupción y demagogia desplegadas por Fox y por Felipe Calderón, pues ha resultado ser muy poco rentable realmente en buena parte del territorio nacional. Sí, el PAN sigue teniendo presencia, sigue siendo fuerte en Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, no por ahí en el norte de la República Mexicana, tiene cierta presencia en el centro, en la Ciudad de México, pero párele de contar. Con base en lo que hemos visto y con el liderazgo de un Marco Cortés y próximamente tal vez de un Jorge Romero, el PAN ahí se quedó. No va a crecer más. No va a crecer. La estrategia política de este partido, que desde el sexenio de Salinas sustituyó principios e ideas por posiciones inmediatas de poder, ya pasó factura. Así de sencillo. Y hoy en día, ¿no? El argumento incluso frecuentemente utilizado por el presidente López Obrador y que tiene absolutamente toda la razón, es que el PRI y el PAN son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Son dos formaciones políticas que lesionan, que son lesivas para la ciudadanía. Por lo tanto, lo único que para algunos consideran que se puede dar es que el PRI termine desapareciendo y que algunos de sus grupos vayan al PAN y otros más puedan incluso recalar en el Movimiento Ciudadano, algunos más tal vez en el PT, otros más en Morena, pero si el PAN no es capaz de reconstruirse en términos ideológicos a fin de generar una narrativa nacionalista, socialmente solidaria, cercana al discurso de la democracia cristiana europea, sinceramente yo no veo por dónde el Partido de Acción Nacional pueda convertirse en algo más que en un membrete que tendrá sí algunos éxitos por ahí esporádicos, basados más en una división interna en Morena que realmente en su capacidad de ofrecer algo nuevo. El PRI y el PAN, así como también el Sol Azteca, son muestra de este deterioro ideológico, ¿no? El hecho de Calito Moreno, Marco Cortés, pues han demostrado en reiteradas ocasiones su falta de capacidad, de imaginación. Se trata de dos líderes enormemente limitados que definitivamente pues no están a la altura de los tiempos que corren, ¿no? Están muy lejos de personajes como Jesús Reyes Roles, Manuel Gómez Morín, Carlos Castillo Peraza. Y este hecho, que no es menor, que los tres partidos políticos que han sido o se consideraban la oposición de Morena tengan una absoluta mediocridad en sus liderazgos, es una muestra palpable de un problema estructural en esta oposición. Así de claro. El hecho de que Alito Moreno, Marco Cortés y el propio Jesús Zambrano hayan sido dirigentes nacionales de su partido es el resultado de la ruta que se tomó en el año 2000, es el desarrollo de la democracia partidista en nuestro país, en donde personajes basados en la difamación, la intriga, la descalificación majadera, el engaño descarado, pues caray, ¿no? Estén ahí a la cabeza. Esa es la realidad de las cosas. Otra expresión dramática fue cómo eligieron a Xóchitl Gálvez, un producto completamente de la mercadotecnia, no alejado de las bases y que lo quisieron vender como parte de esas bases, además de la lesiva influencia de las grandes televisoras privadas, que otra vez se puso de manifiesto. Ahora, en cuanto al tema de Morena, la gente que emitió su voto por la doctora Claudia Sheinbaum lo hizo también en gran medida, y si no, ustedes desmiéntanme, refrendando el apoyo político a un movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que ha puesto en marcha y que al menos en el marco de la actual coyuntura económica efectivamente ha implicado beneficios tangibles para los sectores socialmente menos favorecidos del país. Sin embargo, como ha ocurrido muchas veces en la historia de México, a partir del momento en que tome posesión de su cargo, el enorme poder que caracteriza a la institución presidencial con el apoyo que tiene alrededor habrá, sin lugar a dudas, de transformar a Claudia Sheinbaum en una lideresa
cada día más independiente en términos tanto estratégicos como tácticos, en términos tanto del modelo general de desarrollo que habrá de impulsar en México, como del estilo personal de ejercer el poder que habrá de caracterizar a su administración. En contra de algunas opiniones esbozadas, ¿no? Como análisis, es bastante estúpido pensar que esta mujer va a ser títere de López Obrador. Claro que no. Eso está totalmente descartado. Uno de los retos más importantes que habrá de enfrentarse será precisamente la profunda desarticulación y dispersión ideológica de la propia oposición. ¿Por qué? Porque la nueva presidenta de México demostrará su talento como jefa de gobierno, como jefa de Estado, en la medida que enarbole un discurso de unidad nacional que vaya más allá de estos partidos políticos. Sheinbaum debe desarrollar un discurso que, sin dejar de ser popular y socialmente reivindicativo, sea propio. No se trata de marcar línea, como dicen por ahí, que tendría que marcar línea con el presidente, que la propia Claudia ya dijo que no lo va a hacer jamás, que eso sería absurdo. El triunfo electoral de Morena es un progresismo tardío en comparación con la ola de gobiernos progresistas de América Latina del inicio del siglo, pero se da en un mundo que gira a la derecha en este momento, presionado por la emergencia, por la fuerza de las nuevas derechas extremas, ¿no? Y con su voto se consolidó en realidad un bloque histórico, una amplia alianza de clases con un proyecto político progresista análogo a otros gobiernos latinoamericanos, ¿no? Que vienen de la crisis de legitimidad del neoliberalismo. Y aquí la composición de Morena, como ya dijimos, es pluriclasista por la confluencia tanto de trabajadores de la ciudad, del campo, como de pequeños, medianos y grandes empresarios comerciantes. Y la transición sexenal, con el amplísimo triunfo de Sheinbaum y el nivel de aceptación de la ideología del progresismo López Obradorista, muestra que se consolida un nuevo régimen político y los reacomodos de los sectores hegemónicos de la clase dominante seguirán mostrándose en estos meses, incluso más allá de la composición de Sheinbaum, por el oportunismo, por el pragmatismo en función de los intereses de los diversos sectores de la burguesía, los reacomodos y presiones que pueden ser todavía inestables, aunque Sheinbaum tiene a su favor un gran respaldo electoral. No, casos, lo dijimos, como el de Mayer, como el de Noroña, han generado un enfrentamiento entre los diversos sectores de la izquierda. En el caso de Mayer, yo le soy honesto. Yo soy de la idea que él tendría que renunciar. Si tuviera un poco de dignidad, tendría que renunciar. Así de sencillo. No quedarse para justificar si es un traidor o no. Él tendría que irse al darse cuenta que no va a abonar nada en la credibilidad del partido. Pero no lo va a hacer, porque Sergio Mayer no tiene sus principios democráticos. Sergio Mayer es una persona que se renta, así de sencillo, para votar. Así de claro. En el caso de Noroña, yo no sé si tarde o temprano Noroña será esa voz disruptiva al interior de Morena o esta situación le pase factura. Habrá que esperar que lo que pasa en un tiempo. Lo que es una realidad es que hoy para el liderazgo de Morena hay una meta principal que es consolidar el plan C. Y aquí el punto es ese, ¿realmente Mayer es tan necesario? ¿De verdad? Yo pregunto, el punto en sí no es Mayer, sino qué simboliza. Y eso es lo que enoja, lo que indigna a mucha de la base de Morena. Y cuando te dicen, pues es que Mayer puede significar el plan C, yo no sé qué tanto signifique. Claro, se habla también, lo decía Rafael Barajas, con el que no coincido al llamar que es una estupidez, este, y él lo que explica, ¿no? Que a mí me parece, el error ahí es cuando dijo estupidez. El resto lo explica su postura, con la cual podemos estar o no podemos estar de acuerdo, pero trata de explicarla. Lo que es inadmisible es llamar estupidez a un comportamiento ciudadano. Eso es lo que para mí es inadmisible. Sobre estos conceptos de que no se puede estar corriendo diputados con los que no coincidas porque pones en riesgo el plan C, el tiempo lo dirá. Si el plan C se aprueba como tal y se logran estas reformas que cambiarían el rostro del país, entonces el liderazgo de Morena habrá tenido razón y habrá ejecutado de manera adecuada. Si no, la situación se va a complicar porque pasas por una cuestión de credibilidad. Mario Delgado, el error es que no ha dado la cara para explicar esto. Ha tenido que ser Rafael Barajas, ha tenido que ser el presidente, ha tenido que ser Sheinbaum, pero él no ha dicho absolutamente nada. Y eso es lo que va en contra de la relación liderazgo y bases. ¿No? Aún y cuando no se trata aquí de satanizar a nadie, sí de explicar por qué va creciendo una molestia, con o sin razón. Si les gustó el video, como siempre un gusto, como siempre un placer, pónganle pulgar arriba, por supuesto, compártanlo, déjanos sus comentarios, sus puntos de vista, que son muy valiosos para nosotros. Ya saben que aquí tenemos la rigurosidad, la honestidad con ustedes y que lo que nos importa no es colonizar su pensamiento ni sus ideas, es plasmar una opinión y que ustedes coincidan o no coincidan, aquí todos cabemos. Suscríbanse,
denle a la campanita, denle por supuesto también a las notificaciones y si hay chance, échenos super chat, super gracias o únanse al canal. Nos vemos al ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.